tras la tragedia de Carthage. El sol del 27 de junio de 1844 se inclinaba hacia el oeste, tiñendo el cielo de nuevo con un esplendor irónico que contrastaba con la oscuridad que estaba a punto de descender. En Carthage, a unas 20 millas de distancia, una turba sedienta de sangre se congregaba, no solo para intimidar, sino para aniquilar. La noticia, fragmentada y aterradora, voló sobre los prados y el río Mississippi. Había un plan, una conspiración vil para matar a José y Hyrum Smith en la cárcel de Carthage. En Novo, el aire vibraba con una tensión insoportable. Muchos aún albergaban la esperanza, casi la certeza, de que José, como tantas veces antes, lograría salir victorioso. Había enfrentado innumerables arrestos, turbas furiosas y ataques implacables a lo largo de su vida, y de cada uno había emergido, contra todo pronóstico, ileso o más fuerte. Parecía indestructible, una figura a quien ninguna adversidad humana podía doblegar. Entre los que escucharon los susurros de la fatalidad estaba Samuel H. Smith, el hermano menor, el leal y valiente. Sin un segundo de duda, su corazón latiendo como un tambor de guerra, Samuel se subió a su caballo. El plan era claro: cabalgar a todo galope, sin detenerse, para advertir a sus hermanos, para interponerse, para salvarlos. Sus espuelas rasgaron el flanco del animal, y el corcel se lanzó como una flecha, dejando atrás el polvoriento Novo, sus cascos martillando la tierra con la urgencia de la vida misma. Cada kilómetro era una plegaria, cada resoplido del caballo un aliento de esperanza. Con cada zancada, la esperanza crecía en su pecho. Se imaginaba llegando a tiempo, alertando a José, quizás forzando una fuga o, al menos, un último y desesperado intento de defensa. Pero el destino, o la malignidad del hombre, se movía más rápido. En el trayecto, el infierno ya se había desatado en Carthage. Cuando Samuel, desesperado por llegar, divisó la prisión a lo lejos, fue interceptado. Una parte de la misma turba que había perpetrado el crimen lo avistó. Gritos de rabia se alzaron, y los disparos comenzaron a zumbar a su alrededor. La persecución se desató por los caminos rurales. Samuel, aferrado a la crin de su caballo, tuvo que emplear cada fibra de su ser para evadir las balas y la furia de sus agresores. Perdió un tiempo valioso en esta desesperada carrera por su vida, intentando despistar a quienes querían que se uniera a sus hermanos en la muerte. Milagrosamente, ninguna bala lo alcanzó, y con un esfuerzo sobrehumano, logró escapar de la persecución. Solo entonces pudo continuar su camino hacia la cárcel, pero ya era muy tarde. Cuando finalmente llegó a las paredes de la prisión, la escena era de una quietud espantosa, una quietud que gritaba tragedia. No hubo disparos, no hubo gritos de batalla, solo el ominoso silencio del después. Al acercarse, el aire se sentía denso con el peso de la muerte. La esperanza que lo había impulsado fue brutalmente rota en el instante en que sus ojos captaron el cuadro macabro. La turba se había dispersado, dejando atrás el horror de sus actos. José yacía tendido en el suelo, junto al pozo, su cuerpo inerte, despojado de su calzado y sombrero por los saqueadores. Arriba, en la habitación del segundo piso, Hyrum reposaba en su propia sangre, la misma sangre que corría ahora por las venas de Samuel, hirviéndole con impotencia y rabia contenida. Sus hermanos habían sido asesinados brutalmente. La sangre de los mártires empapaba el frío suelo de la cárcel. Samuel no estaba solo en su horror. Encontró a los otros dos hombres que estaban con José y Hyrum. John Taylor, gravemente herido, con varias balas en su cuerpo, y un costado de su cintura destrozada, pero vivo, un testimonio de milagro, y Willard Richards, totalmente ileso, a pesar de que estuvo entre una lluvia de balas, aún no podía creerlo. Eran los únicos testigos del acto infame. Samuel, enfrentando el dolor insoportable y la desolación de la pérdida, las heridas internas fruto del shock y el esfuerzo de la persecución, comenzarían a minar su propia vida, llevándolo a la tumba pocas semanas después, un mártir más de aquella jornada infame. La noticia llegó a Novo como un mazazo. Primero, los rumores, luego la confirmación helada. Los mensajeros llegaron, pálidos, con los rostros contorsionados por el horror. Emma Smith, la amada esposa de José, sintió cómo el mundo se le venía abajo. Su esposo, su compañero, el profeta a quien había seguido a través de tantas pruebas, había sido arrebatado de la manera más violenta y traicionera. La agonía en su alma era un abismo sin fondo. La esposa de Hyrum, Mary Fielding Smith, enfrentó una pena similar, la pérdida irreparable de su amado compañero. Y luego estaba Lucy Mack Smith, la matriarca, la madre que había visto a sus hijos sufrir y perseverar a través de tanto. Cuando la terrible verdad le fue comunicada, su corazón de madre se rompió en 1000 pedazos.
La mujer que había soportado la persecución, la pobreza, la enfermedad y la pérdida de otros hijos, y su amado esposo, ahora enfrentaba la más cruel de las pruebas, la brutal masacre de sus dos hijos mayores, a quienes había dedicado su vida a criar y apoyar en su misión divina. Su lamento debió resonar como un eco ancestral de dolor maternal. En las calles de Novo, el llanto de una comunidad entera se elevó al cielo. Padres, madres, hijos, todos sentían el dolor punzante de la pérdida de sus líderes, sus guías, y de la brutalidad que había cegado sus vidas. El aire se llenó de lamentos, de incredulidad, de un luto profundo que unió a cada alma en la pena. El zarpazo del adversario, era como si el dragón antiguo, esa antigua serpiente que José Smith, por revelación, había identificado como Satanás, el adversario, y que en el Apocalipsis, capítulo 12, había lanzado su ira contra la mujer, la iglesia de Dios, y el niño, el reino de Dios, hubiera lanzado un zarpazo mortal contra la verdad. La luz de la restauración parecía amenazada con extinguirse. El enemigo de toda justicia, el autor de la confusión y el odio, había creído haber asestado el golpe definitivo. Había derramado la sangre de los profetas, esperando silenciar la voz de Dios y desintegrar la obra recién establecida. Sin embargo, en ese momento de desolación, pocos podían comprender la verdadera magnitud del plan divino. Poco o nada sabían, o quizá habían olvidado en la inmensidad de su dolor, las profecías del propio José Smith. Él había hablado de una roca cortada de la montaña sin manos, una referencia a la profecía de Daniel, registrada en Daniel 2:44 al 45, que describe un reino que se establecería en los últimos días y que crecería hasta llenar toda la tierra, un reino que no sería jamás destruido. José había enseñado que la iglesia no sería detenida por la oposición de los hombres. El débil brazo del hombre, había dicho, no puede detener el gran río Mississippi de correr en su curso fijo, ni puede el brazo de la oposición impedir el avance de la obra de Dios. La masacre de Carthage fue un acto de maldad incalculable, un intento desesperado del adversario por detener el progreso de la verdad restaurada. Pero lo que la turba y sus instigadores no entendieron es que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La muerte de José y Hiram no fue el fin, sino un nuevo comienzo, un catalizador que impulsaría a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días a expandirse y crecer de maneras que ni ellos mismos, en ese momento de profunda oscuridad, podían vislumbrar. La roca había sido cortada, y su destino era, y es, llenar toda la tierra. Una llamada a la reflexión y al testimonio. La masacre de Carthage, aquel acto atroz de odio e intolerancia, no fue el fin. Muy al contrario, se convirtió en un testamento inquebrantable. Nos invita a una profunda reflexión sobre el sacrificio y la verdad. A lo largo de la historia, en ciudades como Roma, se han erigido majestuosas estatuas para honrar a los mártires de la antigüedad, aquellos que en los albores del cristianismo dieron su vida por su fe, dejando un legado imperecedero en las páginas de la Biblia y en el corazón de los creyentes. Sus nombres resuenan a través de los siglos como pruebas de la fe inquebrantable. Nosotros, sin embargo, tenemos un entendimiento aún más cercano y personal de este sacrificio. José Smith y su amado hermano Hiram son parte intrínseca de esa noble compañía de mártires, modernos apóstoles que sellaron su testimonio con su propia sangre. Su sacrificio en Carthage no es solo una página trágica de la historia, es una prueba irrefutable de que la obra que lideraron es real, que la restauración fue un evento divino y tangible. Nos insta a creer, con una convicción que se forja en el fuego de su sacrificio, que José vio lo que dijo que vio, la gloriosa primera visión. Que sacó de la tierra lo que dijo que desenterró, las planchas del libro de Mormón, un nuevo convenio entre Dios y el hombre. Y que las tradujo por el poder con el que fue revestido por los cielos, abriendo así la última dispensación de los tiempos, la plenitud del Evangelio restaurada. Su muerte es el sello final, el grito silencioso pero poderoso de que todo aquello por lo que vivieron y predicaron es verdad. Honrar su memoria no es solo recordar su dolor, sino vivir el Evangelio por el cual murieron. Es comprender que la fuerza de la obra que iniciaron no reside en el poder del hombre, sino en la inquebrantable voluntad de Dios. Su sangre se convirtió en la semilla que ha permitido que la roca cortada sin manos siga rodando, imparable, hasta llenar toda la tierra, demostrando que el débil brazo del hombre jamás podrá detener lo que el cielo ha decretado. Cada conversión, cada capilla y templo construido, cada misión cumplida es un eco de su sacrificio y una confirmación de la veracidad de su testimonio. Ellos dieron todo, y su ofrenda exige de nosotros la fe para creer y el valor para seguir adelante en la senda que ellos trazaron.